Una de mis más grandes fantasías ha sido siempre retroceder en el tiempo y ver con mis propios ojos esas maravillas que describe la historia bíblica que desde que soy un joven me han extasiado. Es que me imagino lo portentoso que debió ser poder vivenciar que el mar se partiera en dos o que un carro de fuego raptara a Elías o cosas como esas. Y desde luego entiendo que no puedo llevar a cabo mi sueño. Así es que en su defecto confieso que lo que de vez en cuando hago es echar a volar mi imaginación, recrear lo que pudo haber pasado conforme a lo que leo y escribir como si estuviera presenciando esas obras milagrosas. Esta noche escucharán una de esas narraciones y entiendo que como un neófito predicador, consciente que no soy elocuente y tampoco tengo unción, lo único que procuro es poner fuego en nuestro corazón cuando leemos estas historias. Y entiendo que mientras intento recrear, puedo parecer un pobre aprendiz a narrador, aunque espero Dios ponga pasión en su corazón y el mío. El riesgo es grande al presentar un sermón de la forma que voy a hacerlo. Querer alcanzar imposibles cuando se es un aprendiz, como es mi caso, el riesgo se vuelve todavía mayor. Pero solía decir Napoleón en sus batallas, la palabra imposible solo está en el diccionario de los tontos. Así es que esta noche, cuando terminemos el estudio, habremos conseguido viajar con nuestra imaginación a la mágica época de las pirámides o me habré convertido en otro de los tontos. Y ustedes dirán, lo intentó, pero no lo consiguió. Así es que, si me equivoco, la lucha habrá valido la pena. Mi oración es que cuando recree todo esto, como si lo estoy vivenciando, que el Espíritu Santo ponga en ustedes la pasión por estas historias, de modo que luego las podamos aplicar a nuestro diario vivir. Por ello, y haciendo eco a que tengo el insomnio por vocación, bienvenidos a la historia de la noche en que nadie pudo conciliar el sueño. Todo esto en nuestro sermón titulado La noche en que nadie durmió. Vayan al capítulo 11, libro del Éxodo, y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie. La noche en que nadie durmió. Libro del Éxodo, capítulo 11. ¿Listas sus Biblias? Dice, verso 1. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Dame volumen, Luis. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá.
pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre egipcios y los israelitas. Hasta ahí leemos y oramos. Por favor, Señor, haz que tu Espíritu Santo ponga pasión en nosotros, no solo para recrear estas historias, sino para que al aplicarlas se vuelvan vida en nuestra propia historia. Y gracias porque eres grande y porque nos dejas deleitarnos en estas historias. Y más gracias aún cuando nos dejas deleitarnos en nuestra propia historia con tu gracia. Háblanos, por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Todo esto sucedió miles de años atrás en la tierra del Gosén. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando desperté, si es que desperté de algo. Pero todo lo que veía en derredor mía era distinto a lo que alguna vez leí en los libros. El sol golpeaba mi frente y rasgaba gotas de sudor cual humedad jamás antes había experimentado. La arena del desierto estaba cerca y el Gosén, pueden estar seguros, ni en broma lo que alguna vez el soñador José construyó para su padre. Luisito, arréglalo, hijo. Las casas parecían cavernas. Eran pequeñas, laceradas por los flagelos de la esclavitud. La piel de los hombres estaba teñida, cambiada por el sol. Sus rostros dibujaban en forma profunda el hambre, la vergüenza y el dolor de ser pisoteados no solo por ser esclavos, de ser humillados por el pecado mismo. Los niños, eran más que delgados. Sus costillas se marcaban en los andrajos que usaban por ropa. Pero lo que más me sorprendió es que en cada casa, y con mucha prisa, antes que cayera la tarde, pude ver que había un perol con sangre en cada solar. Todos, exactamente en todos los solares, había ese perol con sangre antes de entrar a la casa. En forma nerviosa, el padre de familia de cada hogar manchaba con sangre las columnas de las puertas y con gritos urgía a todos: entren a la casa. No sé qué idioma hablé en mi sueño o en mi imaginación. Lo que sí sé es que pude preguntar a uno de estos hombres: ¿y por qué están manchando el dintel de las puertas de sus casas con sangre? ¿Qué costumbre es esta? Este hombre volvió su rostro hacia mí y me preguntó: ¿acaso eres un egipcio? Yo dije: no, pero ¿qué tiene que ver esto? Es que, ¿cómo es posible que no te des cuenta de que Moisés ordenó que hiciéramos esto? Cuando él dijo eso, me dije a mí mismo: bueno, si es el mismo Moisés que he leído en la Biblia, pues hay que hacerlo. No hay que preguntar por qué, aunque mi necia y marcada costumbre era preguntar por qué. Así es que insistí: ¿y por qué quiere Moisés que hagan esto? ¿Por qué él quiere que estén manchando con sangre las puertas de sus casas? Él, con acentuada confianza, me respondió: ¿y quién te ha dicho que debemos entender lo que Moisés quiere que hagamos? Solo hay que hacerlo. ¿Solo hay que hacerlo?, pregunté. Sí, solo obedezca. Vaya a su casa y ponga sangre en el dintel de sus puertas. En ese momento recordé por mi lectura bíblica que la idea de hacer esto no venía de Moisés.
era más bien de ese extraño Dios que ha cautivado mi alma desde que oí de Él. Muchas veces no lo entiendo, pero siempre me ha cautivado y sé que hay que hacerlo. Intenté saber cómo vivían los egipcios. Siempre fue una de mis curiosidades. Así es que antes de que cayera la tarde, y aunque el palacio del faraón no estaba cerca, pude presenciar una de esas casas egipcias. Quizás eran de los capataces que guiaban a los hebreos en el Gosén. Cuando entré, me di cuenta que el lujo y la suntuosidad era mayor de lo que yo había leído en los libros de historia. Y las mujeres no solo lucían muy bellas, era obvio que estaban diseñadas para satisfacer los gustos y depravaciones de los egipcios. Yo no disfruté nada estar ahí. Maltrataban tanto a sus esclavos y lo hacían con tanta crueldad que de pronto pensé que en mi propio país hay empleadores que explotan a sus empleados, les gritan, los humillan, les pagan muy mal y nadie puede estar a gusto en esa escena. La noche había llegado y los hebreos ya tenían todas sus puertas cerradas. No sé cómo, pero me logré escabullir hasta dentro de una de esas casas. Estaban comiendo cordero asado con hierbas amargas. Y al principio creí que era otra de las costumbres de la cultura hebrea, comer ensalada con hierbas amargas. Pero descubrí que no. Los niños se quejaban y le decían a sus papás: ¿y por qué tenemos que estar comiendo estas hierbas amargas? Los papás solo encogían sus hombros y decían: tenemos que obedecer, ustedes solo cómanlo. Después de comer, llegó la hora de dormir. Y por lo que escuché, todos en esa cultura, antes de las 8 de la noche, estaban dormidos. Tenían que levantarse antes de la luz del sol para seguir como esclavos. Así es que antes de las 8 todos debían ir a la cama. Pero esta vez parecía que a nadie le importaba ir a la cama, porque las madres, con rostro de angustia y de muerte, tomaban a sus niños en sus brazos. Nadie hablaba nada, solo se escuchaban rezos que murmuraban y que yo seguía sin entender. Era como que agarraran sus hijos aferrándose a sus almas, miedosos porque algo podía suceder esa noche. No entendían qué, no sabían por qué Moisés les dijo que hicieran cada cosa, pero ellos tenían sus hijos aferrados a sus cuerpos. Justo a la medianoche, los perros empezaron a aullar. El silencio fue roto por gritos y por alaridos. Yo no sé qué es lo que se escuchaba, no sé bien qué es lo que se escuchaba fuera de las casas. Si era un tropel del infierno o es que un ángel enviado desde el cielo. Lo que sí sé es que se oía en las puertas de los hebreos. Eran golpeadas y como si un escudo enorme, invisible, servía de columna. Una fuerza descomunal golpeaba esas puertas, pero no se abrían, no cedían, no pasaba nada. Sediento de ver todo con mis propios ojos, y ya que estaba ahí para cumplir mi fantasía de experimentar todo, aun cuando mis rodillas temblaban y golpeaban la una contra las otras, tomé fuerzas y fui a las aceras. Yo quería ver lo que estaba pasando. Y les tengo que decepcionar. No pude ver nada, pero sí pude percibir el olor al abismo y pude recordar que la Biblia dice que las almas eran arrebatadas de sus cuerpos. Y no es que había ningún alma
volando en medio de las calles, pero podía sentir ese olor. Corrí para llegar hasta la casa del faraón. Creo que esa era mi más preciada fantasía. Cuando llegué ya era tarde. Estaba quebrantado y con su cerviz doblegada. Estaba en un trono lleno de suntuosidad, pero su cerviz ya no estaba en alto. Ya no había altanería ni prepotencia. Estaba su cerviz hacia abajo. En sus manos cargaba a su pequeño hijo. Y habían lágrimas también en sus mejillas. Su primogénito también le había sido arrebatada su alma. Ni siquiera los alaridos de las otras familias cerca quitaban la mirada perdida del faraón viendo a su hijo muerto. No había nada que hacer, pero yo me llené de ira y hubiese querido hablar su idioma para gritarle y decirle: ¿por qué no escuchaste en la 9ª plaga? ¿Por qué te llenaste de tanta soberbia? ¿Por qué eres tan orgulloso? ¿Por qué solo tienes fuerzas para ti mismo? Ahora es tarde. Tu hijo ha muerto. Tuviste 9 oportunidades. ¿No era suficiente? Pero ya dije, ni siquiera estoy seguro cuál era su lengua. Esa noche pueden estar seguros, nadie durmió. Los egipcios lloraban a sus muertos y los hebreos lloraban a sus vivos. Fue sin duda una noche que no se repetirá quizás jamás en la historia de la humanidad. La noche en que los egipcios lloraban a sus muertos y la noche en que los hebreos recibieron libertad de parte de su Dios. Voy a tener que hacer un paréntesis por unos minutos a toda esta historia, porque tengo que regresar al sermón y aplicar toda esta historia a mi propia historia. Quizás algunos de ustedes tienen que hacerlo conmigo, porque hay algunas lecciones que el Señor me grita y que quizás algunos de ustedes tendrá que gritarles igual que a mí. La primera, imagino que habrán notado la curiosidad de mi frase cuando le pregunté a ese hebreo: ¿por qué está rociando con sangre? Eso huele mal. ¿Por qué tiene que hacer eso? Y recordarán que respondió: solo hay que obedecer. Como estoy a punto de aplicarlo a mi propia historia, sé que algunos de ustedes, si esta disertación fuese participativa, animados levantarían las manos diciendo: pastor, sé por qué. Esto es una figura profética. Esto es lo que sería el Señor Jesucristo cuando su sangre misma estuviese siendo derramada en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Sé que me dirían rápidamente: entendemos que esta noche que nadie durmió es el modelo a escala de lo que sería la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me anima que no pocos de ustedes saben muy bien todas esas figuras, y los que no, qué bueno, porque esto les va a dar amplia curiosidad para ir a estudiar y descubrir cada una de esas cosas. Aunque el domingo vamos a ampliar, vamos a estudiar la Pascua, y como corresponde la Santa Cena, no se imaginan cómo esto va a pegar. Pero bien, también recordarán que yo tuve que discutir con este hebreo diciéndole: ¿y por qué quiere Moisés que ustedes hagan eso?
Y el hebreo solo respondió: solo hay que obedecer, hágalo. ¿Quién dijo que tenemos que entenderlo? Y esa es una de las grandes lecciones que parece nunca termino de aprender. Porque durante mucho tiempo, quizás en la universidad o no sé en dónde, se me dijo que yo debía cuestionar todo y que debía preguntar el porqué de las cosas, que solo de esa forma yo las iba a entender. Y desde entonces yo estoy preguntando el porqué de las cosas, cuestiono todo y con el conocimiento trato de entender. Pero desde que conocí a mi Señor, hay cosas que sigo sin entender de Él. Y por eso dije, parece que hay cosas que nunca termino de aprender. Porque ese Dios al cual sirvo, Él no está deseoso de que yo entienda por qué Él obra de X o Y manera en mi vida, en la vida de las naciones o en sus vidas. El Dios que yo descubro en la Biblia, Él está deseoso de que lo obedezcamos, aun cuando no podamos entenderlo. Podría con una pequeña ilustración decirles que no es un Dios caprichoso, que no le importa que no entendamos, sino que es un Dios omnipotente que sabe que hay cosas que no podemos entender. Como mi bebé no entiende que no debe estar aquí, que no debe meter sus dedos en la electricidad, que hay cosas en el suelo que no debe comerlas. No importa cuánto le diga, no importa que de pronto lleve a un psicólogo para tratar de darle terapia para que lo entienda, y tampoco importa si en lugar de eso le pido a alguien que se disfrace de payaso y que en una manera espectacular le explique que no debe hacerlo. No entenderá nada. De igual forma, ahora sé que delante de mi Dios y mi Señor hay cosas que suceden en mi vida que yo no puedo entenderlas. Pero si es mi Dios, entonces yo tengo que aceptarlas. ¿O acaso quiero un Dios o concibo un Dios al cual sirvo y adoro solo cuando las cosas van bien? Si todo sale exactamente como yo quiero que salgan y no tengo ninguna repercusión negativa, entonces eres mi Señor. Voy a servirte con pasión porque todo me sale bien. Por favor, ¿de dónde concibió ese Dios? No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es omnipotente, no podemos entenderlo. Y hay cosas que hace en nuestras vidas que parecen sin sentido para usted y para mí, pero Él tiene un propósito. Y si en realidad usted y yo creemos y tenemos fe en Él, hay que confiar en ese propósito, aunque no lo entendamos. El hebreo me vuelve a preguntar: ¿entendiste? Yo respondo: no entendí nada. Él insiste: es que no tenés que entender, solo tenés que obedecer. Eso es fe. Obedecer. ¿Entendiste? Quisiera entender mejor. Bueno, no importa si no entiendes del todo. Importa que tengas fe, que pongas tu confianza en Él y que obedezcas lo que Él está poniendo en tu corazón. Y si Él te pone que vas a pintar con sangre el dintel de las puertas, una razón y un propósito tiene. Esos miles de años atrás en el Gosén, ¿quién de esos hebreos pudo imaginarse que eso era el modelo a escala de una escena maravillosa y gloriosa como la cruz del Calvario? Nadie podía imaginarlo, solo la poderosa y omnipotente mente de nuestro Dios. El trabajo de los hebreos era obedecer. Y finalmente, predicador, ¿entendiste cuál es la lección? Sí, ahora sí entiendo. La lección que yo debo aprender
es que debo obedecer. Y quizás algunos de ustedes son tan malos estudiantes como yo, porque quieren explicaciones en lugar de obedecer. Quieren que Dios baje de su trono y aunque sea omnipotente, tenga una conversación con usted y le diga cada detalle del por qué suceden las cosas. Y como las cosas no están marchando como usted quiere que marchen, pues entonces no está dispuesto a obedecer. ¿Quién le enseñó sobre ese Dios? No es un Dios bíblico. ¿Quién le dijo que usted puede sostener una conversación con Dios para que Dios explique cada detalle de lo que está haciendo en su vida ahora mismo? Porque oigan, sea en menor compromiso espiritual o mayor compromiso espiritual, todos los que no están dispuestos a obedecer, empezando por mí, porque las cosas no salen como ustedes esperaban que salieran, les pregunto, ¿qué tipo de Dios están sirviendo? Se han equivocado y mucho, igual que yo. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es obedecer. Permítanme un simple ejemplo. En uno de estos sermones atrás, en el libro del Éxodo, cuando estudiamos sobre los milagros, yo les compartí que cuando era más novato en la predicación, hace 15 años, yo le dije al Señor, ¿y qué tal si me dejas hacer un milagro para que estos crean que yo soy hijo tuyo? Y les dije que yo no esperaba que ningún muerto resucitara, que yo decía en mi mente, bastaría con que un enfermo pongo sus manos y sana. Otros dirán, ay, este hombre tiene la bendición del Señor. Pero cada vez que oraba por un enfermo, se me morían, no se sanaban. Tanto que dejé la práctica, yo dije, no tengo el don. Deje que otros que sí tienen el don hagan eso. 2 días después de eso, uno de ustedes me confrontó y me dijo algo que él me permitió repetir desde el púlpito. Me dijo, ¿y qué cree que soy yo sino un milagro de Dios? Porque usted es testigo de mi alcoholismo, de mi drogadicción y que había arruinado 3 hogares. Y usted es testigo de que Dios ha obrado un milagro en mi vida. Wow. Y dijo después, y como yo, sé que aquí hay muchos que pueden dar testimonio de eso. Entonces dijo, usted sí ha visto milagros, que no los ha entendido o que no sabe detalles, es porque para Dios no es importante que usted vea o que conozca detalles. Lo único que usted debe hacer es obedecer su llamado, pararse en el púlpito e instruir en la Biblia. Obedezca y punto, dijo. Yo le dije, parece que lo ha enviado un ángel. Pues yo no sé quién me envió, me dijo, pero le tenía que decir esto. Y ahora les digo lo mismo a ustedes. Pues yo no sé quién me envió esta noche a decirles esto, pero se los tengo que decir. Obedézcanle al Señor. Y yo no sé qué es lo que el Señor le está pidiendo a usted. Usted ya lo sabe. A lo mejor le está pidiendo que deje ese adulterio, que deje ese doble estilo de vida, que deje ese negocio ilícito, que deje su soberbia,
Ya tiene 40, 50 o 60 años y parece un niño mocoso. Y no tiene un año en el evangelio, tiene 50. Ya es tiempo que usted deje esa altanería, señora, y que trate de servir a mujeres que están cerca de usted y mostrarles el amor de Dios con humildad, no con prepotencia, haciéndose creer que usted es importante porque usted tiene, o porque luce bien, o porque usa ropa cara. Eso está bien en las casas de los egipcios, pero aquí estamos en el pueblo hebreo, en donde nadie durmió de felicidad porque el ángel del Señor los protegió. Puso un escudo que no tenía nada que ver con sus habilidades y con las mías, sino con la sangre de Cristo. Y entonces, ¿qué más puedo yo hacer sino obedecer? Usted que no ha querido recibir al Señor, ¿qué quiere que pase en su vida? Yo a veces me pregunto, quizás si viene un predicador con tremenda unción, esos que tienen ya 5 semanas, 5 meses, y qué susto, 5 años de venir y no han recibido a Cristo, quizás sucede. Pero como no tenemos el dinero para traer esos grandes predicadores, me invento toda esta recreación para decirle, ¿y usted qué está esperando para obedecer al Señor y levantar su mano? ¿Qué está esperando para bautizarse? Estoy esperando un buen predicador, pastor. Bueno, tal vez no lo consigue. Y no es importante que usted entienda por qué o por qué no. Es solo importante que usted y yo debemos obedecer al Señor. Mire cuántas semanas o meses viniendo a la iglesia y todavía sin servir en un ministerio. O si sirve, solo es conflictos. Entonces no sirve, a no ser de piedra de tropiezo, que es distinto. Lo que el Señor quiere es que obedezcamos, no que entendamos. Cuando pienso que la misma noche para unos era para muerte y otros para salvación, recuerdo de ese pasaje novotestamentario en donde reza que el Evangelio de Dios es poder para algunos, para los que se salvan, pero no para los que se condenan. Imagino que esto es algo parecido al desfile de los generales romanos. Ya les dije, paso metido en libros de historia, me apasionan. Y las escenas que más me apasionan de los romanos, no por su cultura y su idiosincrasia, hablo de esas batallas. Es cuando regresaban victoriosos de una pelea, venían y era un desfile increíble, glorioso. Por eso se enfermaron, se llenaron de soberbia y se creían dioses. Porque Roma abría paso a sus soldados, los vitoreaban, les aplaudían y ellos llevaban atrás, fíjese qué curioso, a sus esclavos. El pueblo vitoreaba, que el victorioso adelante y los esclavos atrás. Digo, qué ironía, unos riendo adelante y otros llorando su miseria allá atrás. Me guste o no me guste la figura, la Biblia enseña que cuando Cristo venga por su iglesia va a ser igual. Porque los que seamos arrebatados con Cristo, reiremos por la eternidad. Pero los que se queden, se condenarán por la eternidad. Y sufrirán castigo eterno. Y qué terrible sería que usted, escuchando esto, no sea parte de los que son arrebatados con Cristo. Si nadie le está pidiendo que sea religioso o que entienda todos los asuntos doctrinales.
Solo se le está explicando que la Biblia dice que usted debe abrir su corazón con fe a Jesucristo. Pero aún eso no quiere hacerlo. Exactamente igual que el faraón. Y yo me pregunto, ¿acaso usted es tan duro que va a esperar la 10ª plaga en su vida? Algunos esta noche van a regresar a casa victoriosos y esperanzados de que el Señor nos dijo: obedezcan, y que con humildad vamos a empezar a hacer cambios. Otros van a regresar a casa siendo los mismos, y un poco peor, porque dirán: eso no tiene que ver conmigo. Es su vida, regrese malhumorado, regrese a sus problemas de familia, a su amargura o a lo que fuera. Pero en Cristo somos más que victoriosos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que esta ministra a nuestras vidas. Perdóname por ser tan necio y no obedecerte, Señor. Y conmigo no tiene que ver con tratados de no entendimiento, tiene que ver con necedad. Así es que gracias por haberme regañado tanto esta noche, porque entiendo que lo que debo hacer es obedecer. Y gracias por poner ese sentimiento ahora en mí. Y quizás conmigo hay otros que estamos felices porque nos has dicho: obedezca. Y que esta noche vamos a empezar a luchar por obedecerle a usted. Y si hay personas, Señor, sin Jesús, toque su corazón, por favor, esta noche. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Usted ya sabe, no voy a invitarlo que venga al frente, que cambie religión o que adopte compromisos. Nada de eso le sirve de nada. Lo único que sirve es que usted obedezca al Señor y empiece una relación íntima con Él. El primer paso para eso es recibir a Jesús como su Señor y su Dios. Por lo que si esta noche alguien dice: yo quiero abrir mi corazón con fe a Jesús, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche que dice: sí, quiero recibir a Jesús y yo voy a obedecer en humildad al Señor y voy a empezar esa relación con Cristo? ¿Dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más esta noche que con valor y coraje dice: yo también quiero abrir mi corazón a Jesús, quiero hacer esa oración? ¿Alguien más en medio nuestro? ¿Alguien más? Señor, gracias por quien levantó su mano, y a los que ya somos salvos o tenemos ratos de estar aquí, ayúdanos a obedecer. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos en fin de semana.